Paz de Cristo, pueblo de Dios, le damos gracias al Eterno por su bendita misericordia en el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, pues hoy queremos tocar un tema que va a ser la continuidad del capítulo 8, versículo 28 del libro de Romanos. Lo estuvimos mirando el día miércoles. Estos temas van todos relacionados desde la semana pasada, desde el viernes, el día miércoles, hoy viernes, todos están relacionados. Haga de cuenta que se colocó el primer fundamento, que era el fundamento de nuestra fe, y luego Romanos 8, 28, pero sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme al plan de Dios, al propósito de Dios. Lo estuvimos mirando el día miércoles y hoy viernes el tema es los llamados. Y voy a invitarlo, voy a partir de un versículo que mencioné el día miércoles, el último versículo, el versículo 29, 8, capítulo 8, versículo 29, versículo 30 del libro de Romanos. Voy a leerlo y enseguida oramos, por favor. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El día miércoles hice mención de esta parte que acabo de leer, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esta es la parte que menciono, para que Él sea el primogénito en todo. Jesucristo es el primogénito en todo. Es decir, que ocupa la preeminencia, ocupa el primer lugar. Y lo explicaba yo, antes de orar, de acuerdo a las fiestas de primavera, las fiestas del pueblo judío, que la primera fiesta es la fiesta de la Peshá o la Pascua, y luego les mencionaba yo la fiesta del pan sin levadura, que es la fiesta que se relaciona cuando depositan o colocan el cuerpo de Jesús en la tumba, y la tercera era la fiesta de los frutos o de las primicias, que es la fiesta que se da después de lo que nosotros celebramos o lo que nosotros celebramos por marzo, abril, la Semana Santa, ¿verdad? Que Viernes Santo y termina con el Domingo de Resurrección. Viernes, sábado y domingo, 3 días. El Domingo de Resurrección, ahí se da la fiesta de los primeros frutos, de las primicias, y a partir de allí son 50 días, que es la fiesta de Pentecostés, la fiesta Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo, 10 días después de Jesús de haber ascendido al cielo, porque estuvo 40 días, y los discípulos estuvieron reunidos 10 días más, cumpliéndose así el día 50, el día Pentecostés. Pero oremos en el nombre del Señor. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que en el corazón de ellos esta palabra sea depositada para edificación. Que haya, Señor, conocimiento, que tu Espíritu Santo les abra el corazón, el espíritu, les abra
aleluya, todo su ser para que entiendan esta palabra y sea edificante para ellos en el nombre de Jesús. Padre, amén, te doy gracias, Señor Jesús. Muy bien, entonces la palabra conformes dice conforme a su propósito, conforme a su propósito. Ya hemos dicho que la palabra propósito viene de la palabra prótesis, ¿verdad? Que significa pues una norma, significa un estándar y literalmente o significa también poner en su lugar. Entonces, conforme a su propósito. La palabra conforme, esta palabra es una palabra compuesta por sun, que significa unidos, y morfo, que significa forma, apariencia y también significa esencia. Entonces Dios quiere tomar a todos sus hijos, a todos los que han recibido, los que han creído en este evangelio, los quiere tomar para unirlos, para darles esa apariencia de hijos de Dios, esa esencia, y para unirlos en Él, en el propósito de conformarlos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decíamos el día miércoles, a los que aman, versículo 28, Romanos 8, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y mencionábamos que tanto las cosas negativas, las cosas malas, como las cosas buenas, Dios las entrelaza, las mezcla, y decíamos que a Dios, pues Él lo que se fija o lo que desea es en el carácter del hombre, en formar el carácter del hombre. Entonces permite que nosotros pasemos por estas luchas, por estos problemas, porque Él está más interesado en el futuro, en cómo va a moldear nuestro carácter, no tanto en el presente, sino en el futuro, cómo va a formar el carácter Dios de nosotros. De manera que entonces, en el libro de San Juan, en el capítulo 10, muy chiquito este versículo, capítulo 10, versículo 30, dice: yo, Jesús, Yeshua, yo, voy a mencionarlo de esta forma para que lo distingamos, Yeshua, yo, refiriéndose a Jesús, yo, un nexo, y Abba, yo y el Padre. El término Abba es un término pues arameo que significa papito, ¿verdad? Es un término que solamente Jesús fue el que lo utilizó, ese término, refiriéndose a Dios. Le decía papito, Abba, papito, le decía. Entonces, yo y el Padre uno somos. Es decir, yo, Yeshua, y Abba, el Padre, una esencia somos. Yo y el Padre uno somos. Literalmente así lo dice San Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Es decir, somos la misma esencia. Yo y el Padre somos la misma esencia. Por eso, conforme, hablaba yo de que es una forma, que Dios quiere darnos una forma, quiere darnos una apariencia y quiere darnos una esencia y unirnos a su propósito.
Ya también mencionamos el miércoles pasado que la palabra propósito en la traducción del lenguaje actual se traduce como planes de Dios, como el plan de Dios, porque el propósito en realidad eso significa, es un plan de Dios. Todo el proyecto, el programa de salvación es un plan de Dios, es un plan de Dios. Entonces, Dios nos conoció antes de que nosotros naciéramos. Dios nos conoció, puesto que Él nos diseñó. Hay un libro muy bueno, Rich Warren, en Una vida con propósito. Es un libro estupendo, se lo recomiendo. Este libro, ahí menciona precisamente, todo fue creado para Él. Para Él, todo fue creado para Él. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, para que nosotros reflejáramos la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos a favor de Dios refleja el Shekinah, la presencia, la gloria de Dios. Por eso Dios, antes de formar el mundo, Dios conocía todas las cosas, conocía todo lo que existe temporalmente. Por eso Dios conocía las necesidades, el caos, los problemas que habrían de venir. Dios los conocía. Dios conoce el futuro, el presente, el pasado. Conoce todo. Partiendo de allí, entonces debemos entender que de la presencia de Dios viene la idea de una providencia divina. Dios no iba a abandonar al hombre. Cuando el hombre desobedeció y comió del árbol prohibido, Dios no lo abandonó. Dios lo vistió al hombre con pieles. Ellos habían hecho ropa o se habían diseñado, ¿verdad?, para cubrirse con hojas de higuera. De esas hojas diseñaron su ropa o su vestimenta, tanto Adán como Eva, pero Dios no los abandonó. Dios les colocó pieles, ropa de piel, y ahí estuvo. Entonces Dios, conociendo el futuro, Dios conoce, Dios sabe todas las cosas. Por eso, cuando nosotros leemos allá en ¿qué será? El capítulo 3 de segunda de Timoteo, si no estoy equivocado, se refiere al carácter, al tiempo final. También debes saber esto, segunda Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que solamente tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, esto San Pablo lo recibe de Dios, de la gente de los tiempos finales, cómo sería la conducta, el carácter de los hombres. Por eso Dios, entonces, de Dios viene la providencia divina. La palabra providencia se deriva del latín
Pro, fíjate, se deriva de la palabra pro, que significa videre, de la cual tenemos, ¿verdad? De la palabra providencia se deriva del latín pro, videre, de la cual tenemos la palabra video, en lugar de la palabra, ¿verdad? Providencia viene de pro, videre, de ahí viene la palabra video, videre, la palabra video, que significa ver, mirar, la palabra ver. Entonces Dios fue el iniciador. De Dios está el génesis de la providencia, porque Dios vio la necesidad que tú y yo, que la raza humana iba a enfrentar en el futuro, porque Dios conoce todas las cosas. Dios vio, providere. Dios entonces mandó su providencia divina, porque Él miró el caos, vio el corazón angustiado del hombre. Él conoce los tiempos. La Biblia dice en Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él conoce todas las cosas. ¿Te acuerdas en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 de San Juan, cuando Felipe invitó a uno de sus compañeros, a un amigo llamado Natanael? Natanael, en el capítulo 1, cuando Jesús vio a Natanael que venía con Felipe, le dijo: he aquí ¿verdad? Vamos a leerlo, ¿verdad? Un hebreo, en el cual no hay engaño. Capítulo 1, versículo 43 del Evangelio San Juan 1:43. Dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló Felipe. Y Felipe le dijo, y le dijo: sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado, versículo 45, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, rabino, que significa: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Entonces, Jesús, ¿verdad? Él tenía dos naturalezas. Tenía la naturaleza humana por parte de María, y tenía la naturaleza divina por parte del Espíritu Santo, quien lo engendró. Y Jesús, ¿verdad?, le dijo a Natanael: antes, ¿verdad?, cuando estabas debajo de la higuera, que Felipe te llamara, te vi. De manera que entonces Jesús o Dios, Él conoce nuestras necesidades. De manera que, porque Dios pudo proveer, Dios
mirando desde la eternidad pasada, vio todo lo que sucedía en el tiempo actual. Dios ve o Dios vio lo que sucedería en el tiempo futuro, en el tiempo, ¿verdad?, que nosotros no conocemos. El hombre hace cálculos o el hombre cree conocer las cosas. Dentro de la teología existe una rama que se llama la escatología. La escatología literalmente significa acontecimientos, eventos que sucederán en el futuro. Y hay infinidad de libros. Y se enseña en los institutos y lo podemos ver en muchas partes. Y tienen diseñado los eventos proféticos según ellos que va a suceder. Pero vemos que no son precisos. El momento que estamos viviendo no forma parte de la escatología, de los seminarios, de los institutos, ni de ninguna enseñanza. Esto no existía en los libros, no existía en la escatología. Por eso, el único que sabe el futuro, el único que sabe todas las cosas, es Dios. Es el único que conoce todas las cosas. ¿De dónde me conoces? En Jeremías, por allá 1:4 leímos: antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él nos veía a cada uno de nosotros. Sabía cuándo existiríamos. Él conocería nuestros pensamientos. Él sabía lo que habría en nuestra mente. Él conoce todo. Dios conoce todo, ¿verdad? Por eso cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? No solamente la omnipresencia, sino la omnisciencia. Es decir, que Dios, ¿verdad?, está dentro de nosotros, habita dentro de nosotros, conoce nuestros pensamientos. Entonces, nosotros no debemos tener miedo, porque cuando oímos la palabra predestinación, esto nos asusta a muchos. La palabra predestinación es pro-rizo, pro de antemano, orizo, establecer límites. También la palabra predestinación significa establecer un destino. De manera que Dios estableció un destino para cada persona que había de creer en Jesucristo. Todos los que creemos en Jesucristo, ya Dios tiene ¿verdad?, como decíamos, un destino. Ya estableció un destino. Tú no puedes trazar tu propio destino, porque Dios, Él de antemano nos preparó un lugar. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Tú no puedes trazar otro destino cuando vienes a Cristo. La palabra predestinación no significa que tú eres salvo y salvo y salvo. La salvación está condicionada. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Se tiene que perseverar en los caminos del Señor. ¿Alguien entiende la predestinación? Una vez salvo, salvo para siempre. Hagas lo que hagas.
así vuelvas al pecado, así vuelvas a la borrachera, a los vicios, tú ya eres salvo. Eso es una equivocación terrible. No. Dios preparó un destino para los que creyeran en Él. Él nos va a llevar a vivir a sus moradas, pero a los que perseveremos en Él. La palabra fe, como la hemos manejado, la fe viene por Romanos 10, versículo 10. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, la palabra es conocimiento. La fe, es conocimiento. Tú tienes fe porque la palabra de Dios te da conocimiento de lo bueno y de lo malo. Te da a conocer. La palabra de Dios entonces se adquiere al escuchar la palabra de Dios. Tú crees a la palabra, tú crees al conocimiento que la palabra te está dando. Por eso la Biblia dice que los demonios creen. No quiere decir que los demonios tengan fe. También los demonios creen y tiemblan. Pero no está hablando de la fe que habla en Hebreos 11:1. Está hablando de que los demonios tienen conocimiento de la palabra de Dios y saben que es cierto. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos. Aún no es nuestro tiempo. Acuérdate, Lucas 8, el relato de el hombre de Gadara, que le llamamos el Gadareno, aquel hombre en la región de Decápolis, donde eran 10 ciudades. Allí estaba aquel endemoniado que conoció a Jesús y se sintió atormentado. Y ellos sabían que hay un tiempo en el cual ellos van a ser lanzados al lugar que arde con fuego y azufre. Así lo dice el capítulo 21 de Apocalipsis, por allá el versículo 10, 9, 10 por allá de Apocalipsis. Entonces, Dios preparó un destino. Nuestro destino es entrar en unión con Él. Ya lo dijimos, yo y el Padre uno somos. Nuestro destino es entrar en unión con Él y llevar a cabo cierta obra diseñada por Él. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: nosotros somos creación de Dios. ¿Por qué? Por nuestra unión con Jesucristo. Esta creo que es la traducción lenguaje actual, ¿verdad? Nosotros somos somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, el cual ya había planeado desde antes. Entonces, nosotros somos, ¿qué dice la Reina Valera? ¿Somos hechura? ¿Verdad? Nosotros somos hechura de Dios, él dice la Reina Valera. Entonces, vamos a mirar. Justificó. Me estoy refiriendo al capítulo 8, versículo 30 de Romanos. Este capítulo o este versículo menciona la palabra conocer. Nos está diciendo el versículo 30: y a los que predestinó, ya dijimos, a los que les preparó un destino, aquellos que deberían de creer en Él
a estos también los llamó. Este tema se llama los llamados. Los llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué? Los justificó. A esto también los justificó. Justificar es un vocablo legal romano que significa declarar legalmente a alguien justo. Es lo que significa justificó. A los que llamó, a los que Dios llamó, los justificó. Es decir, los declaró legalmente justos. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, dice que Dios vio desde los cielos para ver si había alguien, para ver si había un entendido que buscara a Dios. Pero todos nos habíamos desviado. Voy a leer en el nombre de Jesús. Dice, como está escrito, no hay justo, versículo 10, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos había? De acuerdo a Romanos 3:10, no había ningún justo. Romanos 3, versículo 10, no había ningún justo. Ningún justo. Pero el Señor, a los que llamó, a ti cuando Dios te llamó, a mí cuando Dios nos encontró culpables. Tú y yo éramos culpables, porque la paga del pecado es la muerte. Dios nos encontró culpables. Pero como nosotros creímos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe. Constátalo, míralo, Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros creímos a la palabra, a través de la fe, fuimos justificados. Es decir, que Dios borró nuestros pecados. Dios nos perdonó, nos declaró legalmente justos. Por eso, en base a la justicia de Jesucristo, que recibimos por la fe, Dios nos declaró justos. ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que Dios a su Hijo lo hizo pecado para que nosotros, para hacernos a nosotros justos, para que la justicia de Dios fuera a través de la fe. Segunda de Corintios 5:20 o 5:21 dice, al que no conoció pecado, al que no cometió pecado, ¿qué sucedió? Bueno, pues el Señor lo hizo pecado. El capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos
justos, o la justicia de Dios, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa era la traducción Reina Valera. Voy a la traducción del lenguaje actual, 2 de Corintios 5, versículo 21. Dice esta palabra: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocente por medio de Cristo, para declararnos justos delante de Dios. Y más atrás lo puede leer el versículo 5, el capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra es katsis, creación, nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eres limpio porque creíste al mensaje de Jesucristo, porque aceptaste a Jesucristo. Tú estabas condenado porque la paga del pecado es muerte, pero Dios decidió. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! De manera que la justicia es un regalo de Dios. Declararnos justos, inocentes, es un regalo de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para merecerlo? No hicimos nada, solamente creímos. A los que llamó, a estos los justificó, los glorificó. Glorificar significa hacerle a alguien glorioso. Nos glorificó, nos hizo a nosotros, ¿verdad?, personas gloriosas. Es decir, que Dios, la palabra gloria viene de por allá del Éxodo, allá el capítulo 40, por allá cuando Moisés pone a funcionar el tabernáculo de reunión, ofrece la ofrenda a Dios, empieza a subir esa ofrenda, ese olor grato, y bajaba la presencia de Dios, bajaba la nube al tabernáculo, bajaba, reposaba la nube, porque Dios se había agradado de la ofrenda, del sacrificio que le habían ofrecido. Bajaba el tabernáculo y nadie se podía mover, porque ahí estaba la Shekinah, la gloria de Dios. Es decir, cada creyente que viene a Cristo, Dios se encarga de plasmar su obra, su gloria, de plasmar su presencia, parte de Dios, parte de la presencia de Dios, de esa gloria, la deja descender sobre el creyente, lo hace nueva creación. Ahora es un hijo de Dios, ahora huele a Espíritu Santo, huele a la gloria de Dios, huele al poder de Dios, al fuego de Dios. Aleluya, porque Dios le comparte su gloria. Los demonios lo huelen y dicen: este está nuevecito, está lleno del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Por eso en cualquier instancia donde se refleja el carácter de Dios, allí está la Shekinah, la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados
justamente para este propósito, para reflejar la gloria de Dios. Vamos a leer en Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7. Vamos a mirar ahí. Para esto fuimos creados, para manifestar la gloria de Dios. Dice, traducción lenguaje actual: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Aleluya. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Dice, aleluya, gloria al Señor. Isaías 40, versículo 43:7. Voy a leerlo aquí en la Reina Valera. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Todos los llamados de Dios, para eso fuimos llamados, los llamados de su nombre, para gloria mía. Yo los he creado, dice el Señor, los formé y los hice, gloria al Señor. Para eso en Romanos capítulo 9, versículo 23, todas estas citas bíblicas están relacionadas con Romanos, ¿qué les dije? 9:23, Romanos 9, versículo 23. Aleluya, gloria al Señor. Dice, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemanos para gloria. También ha llamado esto es a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles, gloria al Señor. Aleluya. Versículo 23, ¿verdad? Muy bien, voy a leerlo Versículo 22 dice, algo parecido ha hecho Dios, ha querido dar un ejemplo de castigo para que todo el mundo conozca su poder. Por eso tuvo mucha paciencia con los que merecían ser castigados y destruidos. Al mismo tiempo, demostró su gran amor y poder para salvarnos. Desde un principio nos tuvo compasión y nos eligió para manifestar su gloria. Aleluya. De manera, hermanos, que para esto fuimos nosotros creados, ¿verdad? Para darle la gloria al Señor Jesús. Esto significa que se le llama la voz activa, ya que Dios es el que produjo esta acción. Él es el que supo de antemano, que el que predestinó, el que llamó, el que justificó, el que glorificó, todo lo hizo en Él y para Él. No lo hizo para otra cosa. Nosotros fuimos creados nada más para eso. A veces nosotros nos afanamos con cosas materiales y nos olvidamos del verdadero propósito de Dios. ¿Cuál es? Darle la gloria al Señor. Nos llamó
nos justificó, nos glorificó para darle la gloria a Él, para alabar a su nombre, para adorarlo, para glorificarlo, para exaltarlo, porque somos de Él y para Él, gloria al Señor. Nadie más nos hizo, solamente Él nos hizo. En el mundo estaba y por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Pero Él vino a lo suyo, gloria, y lo suyo no lo recibió. Pero tú sí lo recibiste, eres de Dios. De manera que como Dios nos ama tanto, Él diseñó un plan. Todo es el plan de Dios. Antes de que el mundo estuviese, antes de que hubiera algún problema en el mundo, en la historia humana, Dios ya tenía una solución a cada problema que enfrentáramos hoy. Dios lo vio desde la eternidad, antes de que el mundo existiera. Dios lo vio, y como nos ama tanto, Él diseñó un plan. En el plan que Dios diseñó, proveyó todas las soluciones y lo envolvió en un paquete, en un regalo llamado Hijo de Dios. Señor de la gloria, Príncipe de paz. Dios, dice la Biblia, San Juan 3:16, que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la solución a todos los problemas. Problemas emocionales, problemas con los hijos, en los vicios, problemas en el matrimonio, problemas de cualquier índole. Él es el plan de Dios. Todo se centra en Él. Todo se centra en Jesucristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Jesucristo es el plan perfecto de Dios. Él conocía la situación en la que te encuentras hoy. Enfermo, bajo una depresión terrible, queriendo escapar por la puerta equivocada. Ahí está Jesucristo. Así como Pablo, cuando iba a Samaria montado, buscando al pueblo de Dios para apresarlos, castigarlos, después de haber, aleluya, matado al diácono Esteban, primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 7. Así iba a Damasco con cartas de los principales sacerdotes. Y en el camino oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa estar contra el aguijón. Y él dijo: ¿quién eres? Temblando, con una voz temerosa. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo quiero decirte en esta hora: Jesús es el plan perfecto para tu vida. Abre tu corazón, deja que Él entre a tu vida y tu vida cambiará para siempre. Yo te invito a que pongas, aleluya, tu pie, o te pongas sobre tu pie en el nombre de Jesús. Aleluya.